Él solo quería volver a amar. Michael Ping, a sus 63 años, creyó haber encontrado un nuevo comienzo con una mujer de 36 años, pero terminó sellando su destino de manera trágica. ¿Qué pasa cuando la soledad se encuentra con la manipulación? ¿Hasta dónde llegará un impostor para conseguir lo que quiere? En este caso inquietante, un hombre solitario abrió su hogar y su corazón a alguien que llevaba un pasado oscuro, y la promesa del amor verdadero terminó en Mort 3. Entenderás por qué contrató a un novio asesino y cómo el sueño de empezar de nuevo se convirtió en una pesadilla sin vuelta atrás. Prepárate para una historia real de confianza traicionada, identidades falsas y un crimen que conmocionó a Inglaterra y que podría pasarle a cualquiera. Pero antes de contarles, dale me gusta al video y no olvides suscribirte al canal. Michael Ping siempre ha sido conocido por su dedicación a los demás. Durante años, trabajó como profesional de la salud, atendiendo a las personas más vulnerables, pero en el silencio de su vida personal, enfrentó batallas invisibles, la profunda soledad tras perder a su pareja de muchos años y la fragilidad emocional que lo consumía día tras día. Vivir solo en una casa espaciosa en Inglaterra parecía, para muchos, un escenario cómodo. Para Michael, fue simplemente un recordatorio constante del vacío que lo rodeaba. Sin familia cerca y con pocas conexiones sociales, buscaba algo que pudiera llenar ese vacío, algo que le diera una razón para sonreír nuevamente. Fue en este contexto que, en 2009, decidió responder a un anuncio de servicios de acompañantes. Al otro lado de la línea estaba Ricardo Pisano, un sudafricano de 36 años, carismático, atento y aparentemente dispuesto a ofrecer compañía sin juzgar. Para Michael, Ricardo parecía ser exactamente lo que necesitaba, alguien que pudiera devolverle algo de alegría y vida a su solitaria existencia. Lo que Michael no sabía es que mientras buscaba el amor y la conexión, Ricardo vio allí una oportunidad, una víctima perfecta, vulnerable, sola y sobre todo, dispuesta a confiar. El encuentro de dos mundos tan distintos marcó el inicio de una coexistencia que, a primera vista, parecía prometedora, pero detrás de las sonrisas y las palabras amables, comenzaba a tejerse una red de manipulación, lenta, silenciosa y mortal. Y fue así, entre gestos de cariño y promesas vacías, que Michael se convirtió en prisionero dentro de su propia casa, sin siquiera darse cuenta. La relación entre Michael Ping y Ricardo Pisano evolucionó rápidamente. Lo que comenzó como reuniones ocasionales y pagadas se convirtió en una intensa coexistencia. En 2011, la pareja se mudó a Brighton, una vibrante ciudad costera, pero para Michael, el entorno representaba una nueva oportunidad de ser feliz. Para Ricardo, era el entorno perfecto para consolidar su control. Una vez instalado, Ricardo comenzó a restringir el círculo social de Michael. Viejas amistades fueron interrumpidas bajo pretextos de protección y privacidad. Las conversaciones con los familiares se volvieron cada vez más esporádicas. Poco a poco, la vida de Michael comenzó a girar exclusivamente en torno a Ricardo, quien se apoderó no solo del espacio físico de la casa, sino también del control sobre las decisiones financieras y personales. En 2012, Ricardo convenció a Michael de invertir sus ahorros en una supuesta nueva empresa, con una historia cuidadosamente elaborada sobre cómo iniciar un negocio rentable. Ricardo convenció a Michael de transferir grandes sumas de dinero. El plan parecía sólido, al menos en la superficie, pero en realidad se trataba simplemente de otra estafa que Ricardo ya había aplicado a otras víctimas a lo largo de su carrera criminal. En mayo de ese año, Michael hizo su última comunicación con su familia. Su voz, una vez alegre, sonaba cansada y desconectada. Este vínculo despertó sospechas entre los pocos familiares que aún estaban cerca, pero sin pruebas concretas. Lo único que quedó fue una creciente preocupación. Lo que siguió fueron semanas de absoluto silencio. Fue recién en julio, después de numerosos intentos fallidos de contactarlo, que vecinos y conocidos comenzaron a alertar a las autoridades sobre la desaparición de Michael. Cuando la policía finalmente entró en la casa de Brighton, lo que encontraron fue una visión perturbadora: el cuerpo de Michael, en un avanzado estado de descomposición, escondido dentro de la residencia. El estado en el que fue encontrado el cuerpo indicaba que llevaba muerto semanas. La escena sugería
no solo negligencia, sino un claro intento de ocultar el crimen. El shock fue aún mayor cuando se descubrió que Ricardo había seguido usando las pertenencias de Michael, incluido su coche y sus tarjetas bancarias, incluso después de su muerte. Durante la investigación inicial, quedó claro que Ricardo había planeado fríamente cada paso, utilizando historias falsas para justificar la ausencia de Michael. Logró retrasar las sospechas y ganar tiempo para escapar. Su experiencia previa en manipulación y uso de identidades falsas hizo que la búsqueda fuera aún más difícil. Mientras las autoridades intentaban reconstruir los últimos meses de vida de Michael, quedaba una pregunta: ¿dónde estaba Ricardo Pisano ahora? El cazador, que hasta hacía poco parecía tan accesible y confiable, se había convertido en el objetivo principal de una cacería humana internacional, y lo que vino después sorprendería incluso a los investigadores más experimentados. El descubrimiento del cuerpo de Michael Ping dio inicio a una investigación compleja y tensa. Desde el principio, los detectives sabían que se enfrentarían a un adversario hábil. Ricardo Pisano no era un simple delincuente, dominaba el arte del engaño, y su origen internacional complicó aún más el proceso. El primer gran desafío fue reconstruir la línea de tiempo. Los investigadores descubrieron que Ricardo había pasado los últimos meses ideando excusas para justificar la desaparición de Michael. Les dijo a sus vecinos que su pareja estaba de viaje. Para los miembros de su familia, inventaba historias de enfermedades repentinas que requerían aislamiento. Todo fue cuidadosamente planeado para ahorrar tiempo y confundir posibles sospechas. A medida que se profundizó la investigación, la policía reveló que Ricardo utilizó múltiples identidades falsas. En diferentes momentos se presentó como Richard Pines, Ricky P. e incluso con documentos falsificados de Australia y Nueva Zelanda. Cada pista conducía a una nueva capa de mentiras, creando una verdadera red de confusión. Las búsquedas se han expandido más allá del Reino Unido. Se emitieron alertas internacionales y la Interpol comenzó a colaborar en el caso. Ricardo ahora era considerado un fugitivo muy peligroso. Durante meses, surgieron informes esporádicos de avistamientos en pequeños pueblos, en terminales de autobuses y en refugios para personas sin hogar. Cada nueva pista reavivaba la esperanza de captura, pero también generaba frustración, ya que Ricardo siempre parecía estar un paso adelante. Los investigadores también se enfrentaron a un problema aún más angustioso: la dificultad de probar qué había sucedido realmente en los momentos finales de Michael. Sin testigos directos y con el cuerpo ya en descomposición, era casi imposible determinar exactamente cómo ocurrió la muerte. Esta laguna técnica sería decisiva más adelante, a la hora de definir el delito ante el tribunal. Al mismo tiempo, la investigación reveló pruebas contundentes de que Ricardo había explotado financieramente a Michael hasta el límite. Los extractos bancarios revelaron retiros sospechosos, transferencias a cuentas asociadas a seudónimos y gastos exorbitantes poco después de la muerte. Cada movimiento dibujaba el perfil de un criminal metódico que planeaba no solo robar, sino también cubrir sus huellas. La prensa, al conocer el caso, apodó a Ricardo el novio fantasma, en referencia a la forma en que desapareció de las investigaciones, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, los informes no fueron suficientes para capturarlo, y el temor de que escapara a otro país crecía. Fue recién a principios de mayo de 2013, casi un año después del crimen, que una pista anónima llevó a los oficiales a una casa de huéspedes de bajo costo en las afueras de Londres. Agentes encubiertos montaron un intenso operativo de vigilancia hasta que finalmente pudieron confirmar la identidad del fugitivo. El momento del arresto fue tenso. Ricardo, aún estando acorralado, intentó hacerse pasar por otra persona, presentó documentos falsos y afirmó no conocer a Michael Ping, pero los investigadores, armados con pruebas abrumadoras, no se dejaron engañar. La captura de Ricardo supuso un alivio, pero también abrió una nueva serie de preguntas. Si estaba claro que había manipulado y robado a Michael, ¿cómo podía probar intención en la muerte? ¿Sería posible clasificar su delito como homicidio intencional? ¿O el sistema judicial lo trataría como una muerte accidental en medio de abuso financiero? Lo ocurrido en el juicio demuestra que la justicia no siempre es capaz de captar la plena magnitud de la tragedia.
Y si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para no perderte los mejores videos de crímenes. La detención de Ricardo Pisano fue solo el comienzo de un nuevo enfrentamiento, esta vez en los tribunales. La fiscalía sabía que probar el abuso financiero sería relativamente sencillo, pero demostrar que Ricardo había matado a Michael Ping intencionalmente y no por negligencia o circunstancias atenuantes sería una batalla mucho más compleja. Lo que surgió durante el proceso judicial sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. En declaraciones e informes periciales quedó claro que Ricardo tenía un patrón de comportamiento mucho más frío y calculador de lo que se creía anteriormente. No solo explotó económicamente a Michael, también asumió un control psicológico completo sobre su víctima, fomentando el aislamiento y creando un entorno de dependencia total. Además, surgieron pruebas de que Ricardo falsificó firmas, inventó contratos inexistentes y manipuló medicamentos controlados, lo que aumentó la fragilidad de Michael en los meses previos a su muerte. Fue como si Ricardo hubiera borrado lentamente la autonomía de Michael, volviéndolo completamente vulnerable e incapaz de reaccionar. El tribunal también escuchó relatos de otras víctimas anteriores de Ricardo en diferentes países, que revelaron un patrón internacional de explotación y violencia emocional. Estos testimonios ayudaron a dibujar el perfil de un depredador social que veía a las personas vulnerables no como seres humanos, sino como recursos a explotar hasta el agotamiento. Sin embargo, la falta de una causa precisa de la muerte, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, impidió imputarle el cargo de homicidio intencional. Al no poder estar seguros de que Ricardo hubiera matado intencionalmente a Michael, la fiscalía tuvo que conformarse con los cargos de homicidio, agresión agravada y prevención de un entierro adecuado. En su sentencia, el juez destacó la crueldad calculada y la indiferencia inhumana con que Ricardo trató a Michael, condenándolo a 18 años y 2 meses de prisión. Pero para la familia de Michael, el sentimiento era de justicia incompleta. Ninguna cantidad de plumas podría traer de regreso al hombre gentil que solo buscó un poco de amor y compañía en sus últimos años. Aún así, el caso dejó cicatrices profundas, no solo en la memoria de quienes lo siguieron, sino también en las políticas públicas para proteger a los ancianos y a las personas vulnerables en el Reino Unido. E incluso después de su condena, una pregunta todavía resonaba entre todos los que conocían esta historia. ¿Cuántas otras víctimas podrían haber cruzado el camino de Ricardo Pisano y nunca haber sido descubiertas? El caso de Michael Ping es un sombrío recordatorio de cómo la vulnerabilidad emocional puede ser brutalmente explotada. En un momento de debilidad, abrió las puertas a alguien que parecía ofrecerle consuelo, pero que, en realidad, estaba planeando su caída. Ricardo Pisano no era un simple estafador, era un depredador que usaba el amor, la confianza y la esperanza como armas para someter a su víctima. Su capacidad para manipular no solo a Michael, sino también el sistema que lo rodea, demuestra la urgente necesidad de medidas de protección más efectivas para quienes se encuentran en situaciones de aislamiento emocional. Michael simplemente estaba buscando un nuevo capítulo en su vida, pero en cambio, encontró una trampa mortal, y casos como este nos obligan a reflexionar. ¿Cuántas historias similares podrían estar desarrollándose en silencio a nuestro alrededor, invisibles a los ojos de quienes podrían ayudar? Si conoces a alguien que se encuentra en una situación de vulnerabilidad emocional o financiera, presta atención a las señales, y si quieres seguir más historias reales que necesitan ser contadas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Tu atención puede hacer la diferencia.